Buenas tardes, estudiantes de grado décimo. Nos encontramos iniciando un nuevo año lectivo. Con mucho gusto y mucho agrado voy a orientarles la asignatura de química. Voy a hacer una explicación muy breve cómo vamos a trabajar. Vamos a trabajar con la plataforma Classroom y grupo de WhatsApp. Cualquier duda, inquietud, pues por el grupo de WhatsApp que voy a formar o también por mi contacto con mi número, ¿listo? Que yo creo que la mayoría ya se lo saben. Bueno, voy a iniciar la clase con una frase de una de las grandes químicas que que se ha dado en nuestra historia, una historia universal, que es Marie Curie. Ella trabajó con elementos básicamente radiactivos. Dice la frase: soy de las que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico, es también un niño colocado ante fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas. Entonces, fijémonos la similitud que hace Marie Curie acerca de que un científico no solamente es una persona, un técnico que está en un laboratorio, sino es como un niño. ¿Cómo es un niño? Un niño generalmente se asombra de lo que ve, ¿no? Y explora, indaga. Entonces, eso es un científico, ¿listo? Entonces, continuamos con el temita que iniciamos. Bueno, vamos a dar una generalidad de qué es química y vamos a trabajar un temita que yo sé que el año pasado lo trabajamos un poco, es decir, lo que son las propiedades de la materia. Entonces, iniciamos. En sí, vamos a explicar qué es química. Química, ¿qué viene a ser? Es el estudio de la materia. Pero ¿qué es materia? Es todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo lo que ocupa un volumen, ¿sí? Es decir, un espacio y tiene masa. Eso es materia, todo aquello que tiene un volumen o un espacio y tiene masa. Es decir, y por eso la materia se encuentra en diferentes estados: estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. ¿Listo? ¿Qué estudia de la materia la química? Estudia su estructura, es decir, cómo está compuesta, cómo son sus enlaces químicos, cómo es su parte atómica, es decir, su estructura, su composición, de qué está compuesta. Coloco un ejemplo: agua, doy la fórmula del agua, H2O. Entonces, si habláramos ya en términos de química, entonces digamos el agua, una molécula del compuesto de agua está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y también estudia sus cambios, es decir, la materia no es estática, la materia está en continuo cambio o transformación. ¿Listo? Entonces, inicialmente vamos a trabajar algo de cambios y propiedades. ¿Qué es un cambio? Cambios son las transformaciones que tiene la materia, o sea, procesos. Los vamos a clasificar en dos grupos: químicos y físicos. En los procesos físicos, cambios físicos, no cambia la estructura ni la composición de la materia, sigue siendo la misma. Por ejemplo, todos los cambios de estado. ¿Cómo lo vemos? Ejemplo, lo que son los cambios de estado del agua, que pasa de sólido a líquido, de líquido a gas y así sucesivamente. Y los químicos, cuando cambia la estructura y composición de la materia, es decir, cuando, por ejemplo, un elemento se oxida, cuando se prepara yogur, o sea, cambia la materia. Y las propiedades, ¿qué es una propiedad? Que es lo que vamos a continuar. Las propiedades son características de la materia, o sea, ¿qué podemos hablar de la materia? ¿Qué características tiene la materia? Doy unos ejemplos: forma, tamaño, inercia, peso, olor, sabor, color. Punto de fusión, que más tardecito lo voy a ampliar. Punto de ebullición, densidad, ductibilidad, conductividad térmica y eléctrica, y hay muchas más. Entonces, seguimos con las propiedades. Entonces, ya sabemos que una propiedad es una característica de la materia. ¿Listo? Estas propiedades las vamos a clasificar en dos grandes grupos: generales o extrínsecas, o específicas o intrínsecas o intensivas. Generales, la misma palabra lo dice, son comunes a muchas sustancias, o sea, no me permite diferenciar una sustancia de otra. Voy a dar un ejemplo. Yo puedo tener un cubito, puedo hacer un cubito de hierro y puedo tener un cubito de aluminio, ¿sí? O sea, esa forma de cubo no me permite diferenciar las sustancias porque tienen la misma forma. El tamaño,
yo puedo tener dos cuerpos que tengan el mismo tamaño y eso no me permite diferenciar la sustancia, o sea, en general. Y el peso, ¿listo? La inercia, que es la tendencia que tienen todos los cuerpos a permanecer en reposo, ¿listo? Las específico, intrínseco, intensivas sí son propias de cada sustancia. Esas sí me permiten diferenciar una sustancia de otra, ¿listo? Y son exclusivas de cada sustancia. Esas las vamos a clasificar en dos grandes grupos, físicas y químicas. Estas propiedades físicas generalmente son numéricas, pero generalmente estas se hallan en el laboratorio, se pueden hacer mediante una práctica en laboratorio y se hace el laboratorio y la materia no cambia, sigue siendo la misma. Por ejemplo, yo puedo hallar cuando podemos cuando colocamos agua al fogón, ¿cierto? Hay un punto tal que el agua empieza a evaporarse. Ahí, cuando empieza a evaporar, hay una propiedad física de ahí del agua, que es el punto de ebullición, que es 100 grados centígrados. Pero ahí no cambió la composición del agua, ¿sí? Porque el agua sigue siendo la misma sustancia, pero cambió solamente de estado. Entonces cambió de líquido, donde estaba en la olla, y luego sale en forma de vapor a estado gaseoso, pero sigue siendo agua. Entonces eso es una propiedad física. Las propiedades químicas sí son particulares de cada sustancia, es decir, esas sí me permiten más exclusivamente diferenciar una sustancia de otra, y sobre todo las químicas generalmente o siempre indican que esa sustancia cambia. Bueno, con este último mapa vamos a hacer una explicación más exhaustiva sobre las propiedades específicas. Ya sabemos que las específicas me permiten diferenciar una sustancia de otra. ¿Listo? Eso es lo básico. Las clasificamos, ya sabemos, en físicas y químicas. Ya mencionamos que las físicas son numéricas, es decir, tienen un valor. Ejemplo, punto de ebullición. Punto de ebullición del agua, 100 grados centígrados. Si miro el punto de ebullición de otra sustancia, el alcohol, la acetona, etcétera, todas tienen diferente punto de ebullición. Entonces, por eso permite diferenciar una sustancia de otra. Y son datos numéricos. Cuando yo digo 100 grados centígrados, quiere decir eso es un número, ¿listo? Esas físicas se clasifican en organolépticas y numéricas. La misma palabra lo dice, organolépticas. O sea, ¿qué utilizamos para poder describirlas? Los órganos de los sentidos. ¿Cuáles son? Entonces, color. ¿Qué órgano del sentido empleo cuando yo digo el color de una sustancia, de algo, de X material? Pues empleo los ojos, la vista. El olor, entonces el olfato, el sabor, el gusto, la textura sería el tacto. ¿Listo? Esas son las propiedades organolépticas, o sea, que se pueden determinar mediante los órganos de los sentidos. Las numéricas, hay unas propiedades físicas que son muy numéricas, o sea, me dan un valor. Tenemos la densidad, que es la relación que hay entre la masa y el volumen de un cuerpo. Ejemplo, el agua tiene una densidad de 1 gramo, ahí está la masa, por mililitro, por cada 1 mililitro. 1 mililitro es el volumen, ¿listo? Punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? La temperatura a la cual una sustancia pasa de líquido a gas. Ejemplo, el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados. Punto de fusión. Es la temperatura a la cual una sustancia pasa de sólido a líquido. Ejemplo, cuando ustedes tienen el hielo, lo sacan de la nevera, ¿listo? Punto de fusión del agua, 0 grados centígrados, un ejemplo. Solubilidad, es la tendencia que tienen muchas sustancias, ¿cierto?, a disolverse en otra sustancia. Eso es solubilidad. Ejemplo, yo puedo decir el vinagre es soluble en agua, porque yo cuando coloco el vinagre en agua se disuelve y voy a ver una sola capa, o sea, un solo material. Pero si yo digo el aceite y el agua, si miramos, pueden hacer ustedes la práctica, aceite y el agua no son solubles. El aceite queda arriba y el agua queda abajo. Se ven dos capitas, o sea, no es soluble. Maleabilidad, tendencia que tienen las sustancias, generalmente son los metales, a dejarse reducir a láminas. El hierro, por eso hacen las puertas de hierro. La dureza, que es la tendencia que tienen algunos cuerpos a no dejarse enrayar. Para eso hay una escala que se llama la escala de Mohs. Entonces, y da un determinado valor, va de 1 a 10 y ahí le dice a uno cuál es la dureza de cada sustancia. Generalmente los metales tienen bastante dureza. Ductilidad, la tendencia que tienen generalmente los metales a dejarse reducir a hilos. Por ejemplo, del oro, te hacen hilitos que vienen a ser las cadenitas.
Las químicas. Las químicas, bueno, estas que habíamos dicho físicas, todas estas uno puede determinarlas, ¿cierto? Pero la sustancia sigue siendo la misma. En las químicas sí son muy típicas, muy particulares para cada sustancia e indica cuando yo la describo esa propiedad, la materia cambia en su estructura y generalmente se forman nuevas sustancias. Doy un ejemplo, la oxidación. Si ustedes ven, por ejemplo, el hierro, el hierro es un elemento que se oxida mucho y ustedes se dan cuenta porque en el hierro se empieza como a escarchar y aparece como una costrica encima del hierro como rojiza y inclusive el material se puede empezar como a romper un poco y empieza a producir cierto olor. Ahí eso es una oxidación y quiere decir que el hierro reacciona con el oxígeno del aire y forma otra sustancia que es el óxido férrico. La corrosión, que generalmente es como parecido a la oxidación, obviamente la corrosión se puede dar por el oxígeno y por el agua, o sea, se corroe el material, se daña, se deteriora y se forman nuevas sustancias. La combustión es una misma oxidación, o sea, combinación de cualquier sustancia con el oxígeno, ¿listo? Ejemplos de combustión, cuando quemamos un papel, ahí hay una combustión, ¿listo? Cuando encendemos, se enciende el motor de un carro, se enciende el motor de, de una moto, etc. Otro ejemplo de propiedades químicas, cuando yo digo X sustancia reacciona con el agua formando, por ejemplo, una base, formando una base, un hidróxido o un ácido. ¿Listo? En términos generales, este temita es lo de propiedades de la materia. Entonces, en la guía hay unas actividades relacionadas con este tema. Entonces, espero haya quedado bastante claro. Cualquier duda o inquietud, siempre estaré atenta a atenderlos. Gracias.